Esta es la historia de San Eulogio de Córdoba, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. En el corazón de Al-Ándalus, bajo el manto dorado de un sol que besaba los minaretes de Córdoba en el siglo IX, una comunidad cristiana luchaba por mantener encendida la llama de su fe. Eran tiempos de coexistencia, sí, pero también de silenciosa tensión, donde la libertad de culto se medía con la vara de la discreción. Fue en este escenario de encrucijada cultural y espiritual donde nació y creció Eulogio, un joven de noble linaje que desde temprana edad sintió el llamado de un amor más elevado. Su mente era tan aguda como su espíritu era puro. Se sumergió en los textos sagrados, en la sabiduría de los padres de la Iglesia y en la filosofía clásica, convirtiéndose en un faro de conocimiento y piedad para su atribulada Grey. Su hogar, una mansión en la Medina, se transformó en un refugio de estudio y oración, donde jóvenes clérigos y laicos buscaban su consejo y su erudición. Eulogio no era solo un sacerdote, era un maestro, un guardián de la fe en un mundo que constantemente ponía a prueba la constancia de los creyentes. Pero, ¿hasta dónde podría llegar su celo sin desafiar el delicado equilibrio de su tiempo? La chispa que Eulogio encendía en los corazones no tardó en avivar una llama de audacia en el ambiente cordobés. Un movimiento de fe, arriesgado y profundamente personal, comenzaba a gestarse entre algunos cristianos, los llamados mártires de Córdoba. Estos hombres y mujeres, impulsados por un ardor espiritual inquebrantable, optaron por confesar públicamente su fe en Cristo, desafiando abiertamente las leyes islámicas sobre la apostasía y la blasfemia, que se aplicaban con severidad a quienes criticaran la religión dominante. Eulogio, con su alma de pastor y su pluma de cronista, se sintió arrastrado por la fuerza de estos acontecimientos. No era un impulsor directo de estos actos de martirio, pero su corazón vibraba con la valentía de sus hermanos y hermanas. Recopilaba sus testimonios, conservaba sus reliquias y escribía sus hagiografías, transformando cada sacrificio en una página inmortal de fe. Se convirtió en la memoria viva de una iglesia perseguida, pero esta labor ¿no lo ponía acaso en la mira de aquellos que veían en la fe cristiana un desafío al orden establecido? La sombra del califato, que hasta entonces se había cernido más bien como una bruma distante, comenzó a apretar su puño sobre la comunidad cristiana, y Eulogio no tardó en sentir el frío acero de su justicia. Su compromiso con los mártires, su constante aliento a la perseverancia y sus escritos, que circulaban en secreto, no pasaron desapercibidos. Acusado de proselitismo y de incitar a la apostasía, fue arrestado junto a otros líderes cristianos. Las puertas de una lóbrega prisión se cerraron tras él, y el silencio de las celdas se convirtió en su nuevo compañero. Lejos de quebrar su espíritu, el cautiverio sirvió para afianzar su fe. En las mazmorras, Eulogio encontró no la desesperación, sino la oportunidad de compartir el pan de la palabra con otros confesores de la fe, de consolarlos y de fortalecerlos. Sus muros se convirtieron en el aula más austera y sagrada, donde se forjaba el temple de los creyentes. Pero, ¿sería este el final de su misión o el preludio de un propósito aún mayor que Dios le tenía reservado? Milagrosamente, y tras un periodo de incertidumbre y súplicas, Eulogio fue liberado de su encierro, aunque la amenaza pendía aún como espada de Damocles sobre su cabeza. Lejos de buscar refugio o abandonar su vocación, su espíritu, templado en la adversidad, emergió más resuelto que nunca. Comprendió que su pluma era una espada espiritual más potente que cualquier arma. Sus obras, especialmente el Memoriale Sanctorum y el Apologeticus Martyrum, escritas con el corazón aún latiendo al ritmo de la persecución, se convirtieron en faros que iluminaban el camino de la resistencia pacífica. Estos textos no solo eran relatos de martirio, sino tratados teológicos que defendían la fe cristiana con una elocuencia pasmosa. Se le ofreció la posibilidad de escapar,
de huir de Córdoba y quizás encontrar un puesto seguro en tierras más tolerantes, pero Eulogio se negó. No podía abandonar a su rebaño en tiempos de lobos. Su lugar estaba allí, en la brecha, custodiando la herencia de Cristo. ¿A qué nuevas alturas de compromiso lo llevaría esta inquebrantable fidelidad a su tierra y a su gente? La decisión de Eulogio de permanecer en Córdoba, lejos de traerle paz, lo sumergió aún más en la vorágine de la persecución. Su figura, ya venerada, crecía en estatura moral con cada desafío. Se convirtió en el confesor, el consejero y el pilar de la fe para una comunidad que sentía el asedio de las autoridades. Su presencia era un bálsamo para los afligidos y un estandarte para los valientes. Fue en este periodo de intensa prueba que los cristianos de Toledo, conmovidos por su santidad y sabiduría, lo eligieron como su arzobispo. Era un honor inmenso, un reconocimiento a su incansable labor y a su espíritu inquebrantable. Sin embargo, Eulogio, con una humildad profunda y un sentido inquebrantable de su deber, declinó la alta dignidad. Su corazón estaba en Córdoba, con sus hermanos que sufrían, y no podía abandonarlos. Este acto de renuncia, de poner el servicio por encima del honor personal, selló su destino y lo acercó aún más a la corona del martirio. ¿Qué sacrificio final le demandaría su inquebrantable amor por Cristo y por su prójimo? El drama final de la vida de San Eulogio se tejió con los hilos de la caridad y la audacia. Una joven llamada Leocrisia, nacida en el seno de una familia musulmana, había sentido el llamado irresistible de la fe cristiana. En un acto de profunda valentía, abandonó su religión de origen y buscó refugio en el hogar de Eulogio. Acoger a una conversa del Islam era, bajo las leyes del califato, un crimen capital, una afrenta directa al orden religioso y social. Eulogio, sin dudarlo, abrió las puertas de su casa y de su corazón a Leocrisia, sabiendo perfectamente las consecuencias. Durante un tiempo lograron mantenerla oculta, pero la noticia de su conversión y el refugio que se le brindaba no tardó en llegar a oídos de las autoridades. En un amanecer helado, los soldados irrumpieron en el hogar de Eulogio. Él y Leocrisia fueron arrestados, sus destinos entrelazados por la fe y el sacrificio. Llevados ante el cadí, Eulogio no negó su acción. Con una serenidad inquebrantable, defendió la libertad de conciencia y la verdad de su fe, transformando su juicio en un púlpito de testimonio. La decisión, sin embargo, estaba sellada. ¿Sería este el último capítulo de su heroica vida? El 11 de marzo del año 859, la ciudad de Córdoba fue testigo del sacrificio final de su más ilustre defensor de la fe. Con la misma entereza con la que había vivido, San Eulogio ascendió al patíbulo. Su rostro, iluminado por una paz divina, no mostró sombra de temor, sino la certeza de quien cumple la voluntad de Dios. Ante una multitud expectante, su cabeza fue cercenada y su sangre, derramada por amor a Cristo, empapó la tierra andaluza, convirtiéndose en semilla de nuevos cristianos. Leocrisia compartió su martirio, siguiendo los pasos de su maestro y confesor. El cuerpo de San Eulogio fue sepultado con honores por los cristianos y, con el tiempo, sus reliquias fueron trasladadas a Oviedo, donde hoy reposan en la Cámara Santa de la Catedral, testigos silenciosos de su invencible fe. La vida de San Eulogio de Córdoba no fue solo una crónica de martirio, sino un canto épico a la libertad del espíritu, a la audacia de la convicción y al amor incondicional por Cristo. Su ejemplo sigue inspirando, recordándonos que la verdadera fortaleza reside en la fidelidad a los principios, incluso cuando el mundo entero parece oponerse a ellos. Su nombre resuena a través de los siglos como un faro de esperanza para todos aquellos que buscan la verdad en medio de la adversidad. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.